Durante la semana estuve contemplando cómo dividir el texto para el sermón de esta semana y entonces el lunes estuve contemplando esto y luego me enfermé. He estado enfermo toda la semana, entonces decidí, vamos a hacer algo muy sencillo, algo muy limitado, algo sencillo porque yo no pude contribuir mucho trabajo a la preparación de un sermón estando enfermo toda la semana. Entonces vamos a enfocarnos solamente en versículo 2. Solamente en versículo 2. Para mantener el contexto, vamos a leer versículos 1 y 2, que estudiamos versículo 1 hace 2 semanas. Entonces lean conmigo, por favor, primero de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Y luego sigue, obviamente, Pablo en la carta, pero vamos a parar aquí y vamos a enfocarnos en esas palabras. Obviamente, versículo 2 es muy sencillo y fácil de entender. Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Eso no es complicado. Y algunas cosas que quiero que veamos antes de entrar en el bosquejo es que Pablo quiere que los tesalonicenses sepan que aunque él haya salido de Tesalónica y él ha marchado a otras ciudades, él no se ha olvidado de ellos, que ellos son importantes para él, que ellos son preciosos para él. Dijimos hace 2 semanas que en esta carta y en otras cartas, Pablo sus palabras suenan como una madre o un padre preocupado de sus niños, ¿verdad? Y Pablo quiere que ellos sepan: los quiero, los amo en el Señor. Ustedes son preciosos para mí. Entonces, este lenguaje de damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes, significa ustedes son algo especial para mí. Ustedes son como mis hijos en el Señor. Y eso fue importante no solamente porque Pablo lo dice sinceramente, y no solamente porque Pablo quiere que ellos sepan que ellos son importantes para él, sino también porque parece de capítulo 2 que había dudas acerca de Pablo, quizás no dudas en las mentes de las tesalonicenses, pero había otras personas afuera de la iglesia acusando a Pablo. ¿Acusando a Pablo de qué? Pues, si ustedes se acuerdan, si recuerdan, en tercero de Juan, Juan dice que cuando ministros visitan la iglesia, ustedes deben, es decir, llenarlos, bendecirlos y luego enviarlos. Y dijo Juan en tercero de Juan: eso es bueno porque ellos, los ministros que viajan, no han aceptado nada de los gentiles. Entonces es bueno que la iglesia bendiga a los ministros, etc. El punto es esto: que en aquel día, en aquel tiempo, había personas que viajaban con un mensaje religioso. Y ellos vendrían a tu casa y ellos dirían: yo soy fulano del templo de esa deidad, ese Dios, y estoy colectando fondos para el templo, para este Dios. ¿Quieres contribuir? Y la persona, siendo supersticioso, pues yo no quiero ofender a un Dios. Bueno, toma esto. Y entonces dan dinero a personas que viajan por causas religiosas. Y si Pablo
va de ciudad a ciudad con un mensaje religioso, la apariencia de Pablo puede ser igual a la apariencia de otros que están simplemente robando a la gente, más o menos. Están robando a la gente con mentiras religiosas. Y Pablo quiere que los tesalonicenses sepan, él no es como los demás. La persona que llega a tu casa y te pide dinero, si tú le das dinero, la persona sale rápidamente y no regresa. Nunca vas a ver a aquella persona otra vez porque ya te han robado y se van, ¿verdad? Entonces, Pablo no es así. Pablo sigue escribiendo y Pablo ha enviado, antes de esta carta, Pablo había enviado a Timoteo para visitar cómo están los tesalonicenses, porque la conexión entre Pablo y los tesalonicenses es una conexión real. No es una conexión que Pablo está contemplando. ¿Qué puedo obtener de ustedes? ¿Qué puedo conseguir de ustedes? Bienvenidos, por favor. Vengan. Estamos estudiando primero de Tesalonicenses y hablando acerca de Pablo escribiendo a la iglesia. Y Pablo quiere que ellos sepan que Él los ama en el Señor. Que la relación, la conexión entre Pablo y la iglesia no es Pablo tomando de ellos lo que puede tomar. Al contrario, es Pablo dando, Pablo repartiendo, Pablo contribuyendo al bienestar de ellos. Y por eso dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Pablo no es como los payasos que viajan y roban. Ustedes me entienden. Él es diferente. Eso también sería importante porque sabemos que Pablo, después de establecer una iglesia y hacer una visita, un viaje misionero, su costumbre era regresar a esas iglesias en otros viajes. Pero en este tiempo, eso fue la primera vez. Entonces ellos lo vieron una vez o por un tiempo y no más, porque él tuvo que huir por la persecución de los judíos. Entonces, en la mente de los tesalonicenses, todo es fresco y nuevo. Este hombre Pablo ha venido con un mensaje que hemos aceptado. Hemos entrado, él nos formó en una iglesia, así somos una iglesia. Timoteo nos ha visitado, pero muchas personas nos están diciendo, este Pablo va de ciudad a ciudad a ciudad, y este Pablo dice que cree en la palabra de Dios, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios dice esto, etc. En este contexto de duda, Pablo quiere escribir a los tesalonicenses para ayudarles a estar firmes en la fe. Y esas palabras no son, como dije hace 2 semanas, no son simplemente las cosas que decimos, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No, esas son palabras sinceras. Pablo hace mención de ellos frecuentemente, dando gracias a Dios por todos ellos. Entonces, versículo 2 es sencillo, no es muy complicado. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2? ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros de este versículo? Y lo que quiero que nosotros veamos y creamos y obedezcamos o sigamos es el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2. Pablo está agradecido. La acción de gracias de Pablo es lo que quiero que todos nosotros sigamos. El ejemplo de la acción de gracias de Pablo. ¿Cómo podemos hacer esto? 3 puntos. 3 puntos en el bosquejo. Y vamos a dedicar la mayoría del tiempo al primer punto. Número 1. Cuenta
tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. ¿Cuentan ustedes sus dólares? Yo sé que sí, es importante hacerlo. Siempre contamos, quizás no físicamente, pero tenemos en el banco, en el teléfono o en la computadora, tenemos un número. Todos nuestros dólares son contados. Contamos nuestros dólares, es importante hacer eso. También es importante contar nuestras bendiciones. Pablo está agradecido. Pablo da gracias a Dios. ¿Por qué da gracias a Dios Pablo? No para qué, sino por qué. Pablo está agradecido porque él, en su oración o sus oraciones, él ha estado pensando acerca de ciertas cosas y así recordando ciertas cosas, luego da gracias a Dios por ellos. Pablo recuerda la gracia de Dios obrando en los tesalonicenses y esto provoca en Pablo gratitud, acción de gracias. Entonces nosotros también, lo que quiero que todos nosotros hagamos es que contemos nuestras bendiciones y así pensando en lo que Dios ha hecho para nosotros, así eso provoca gratitud y acción de gracias. Si no estamos contemplando las bendiciones, ¿qué va a pasar? Desaparecerá la acción de gracias también. Y vamos a ver esto durante el sermón. Entonces, contemplando o contando nuestras bendiciones es lo que provoca o promueve acción de gracias. ¿Cómo podemos contar nuestras bendiciones? 3 cosas sencillas. Número 1, cuando tú cuentas tus bendiciones, cuenta las bondades de Dios para nosotros y otros, para ti y para otros. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué ha hecho Dios en la vida de otra persona? De mi hermano, de mi hermana, de mis amigos, de mis familiares. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida para bendecirme? ¿Cuáles son las bondades que yo he experimentado de Dios? Pues Pablo tiene muchas cosas en su mente. Vamos a ver en versículo 3. Doy gracias a Dios por la fe de ustedes, la esperanza de ustedes, el amor de ustedes, etc. Pues, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en la vida de otra persona que tú conoces? Cuando tú empiezas a enumerar y hacer una lista o contar esas bendiciones, esas bondades, eso va a promover en ti y provocar en ti acción de gracias. Y recuerda que esas bondades que tú experimentas o has experimentado son bondades que tú no mereces. Que tú mereces lo opuesto, ¿verdad? Si ustedes tienen muchos años, algunas décadas, viajes alrededor del sol, siempre me gusta contar edad así. ¿Cuántas veces has circulado el sol? 32 veces. Si tenemos años, no será difícil enumerar las bondades de Dios para nosotros en nuestras vidas. No tendremos que buscar muy diligentemente para quizás encontrar una bondad, otro, 2. No es difícil, es fácil. Si tenemos muchos años y si somos honestos, si no somos orgullosos, que Dios nos ha bendecido en muchas maneras. Dios nos ha bendecido por lo menos con la vida. Todos los días hasta este día. Por lo menos con aire, con comida, con ropa. Hasta este día. Y podemos decir gracias a Dios. Haciendo mención de esas cosas.
Si tú quieres contar tus bendiciones, lo que tú puedes hacer es, como dice Pablo, hacer mención de esas cosas en tus oraciones. Dios, gracias por esto. Dios, me acuerdo de esto, gracias. Hagan mención de lo que Dios ha hecho en tu vida o en la vida de otros. Gracias a Dios que has protegido la vida de mi hijo, o mi hija, o mis nietos, o bisnietos, ¿verdad? Gracias a Dios, ustedes saben que siempre recordamos nuestro hermano Brent Shubin, quien ahora mismo tiene el corazón de otro hombre en su pecho. Ahora mismo tiene el corazón de otro hombre en su pecho. No lo entiendo. Claro que sí lo entiendo, pero es la gracia de Dios, la bondad de Dios para él. Yo doy gracias a Dios y doy gracias a Dios que Consuelo está aquí con nosotros y muchas cosas, que los Novales podían vender su casa y comprar otra y me parece que todo salió muy, muy bueno para ellos, gracias a Dios, etcétera, etcétera. No es difícil enumerar las bondades de Dios para nosotros y para otros. No es difícil porque Dios es bueno y bondadoso y nos da tantas bendiciones. Pero para llegar a la acción de gracias hay que empezar a hacer mención de nuestras bendiciones, contar nuestras bendiciones. Entonces, recuerda las bondades de Dios para nosotros y otros. Segundo, cuando nosotros contamos nuestras bendiciones, debemos recordar las perfecciones de Dios para nosotros. Si damos gracias a Dios para salud, a veces estamos enfermos. Si damos gracias a Dios por un buen trabajo, a veces perdimos nuestros trabajos. Hay cosas buenas y malas que experimentamos en este mundo, pero Dios nunca cambia. Dios siempre es el mismo. Entonces, nosotros podemos contar nuestras bendiciones de Dios, pero cuando nosotros contamos que Dios es una bendición, Dios es la suprema bendición que nunca cambia. Y quiero mencionar que el carácter de Dios, las perfecciones de Dios, nosotros damos gracias que son perfecciones para nosotros. No estoy contemplando algo abstracto, sino mi Dios, mi Padre, mi Hijo en el sentido que Jesús es mi yo, mi Jesucristo, mi Espíritu Santo. Yo pertenezco a Dios, entonces Dios pertenece a mí en el sentido protegido. Entonces podemos dar gracias a Dios diciendo, Dios, tú haciendo mención de las perfecciones. Gracias Dios que tú eres así, así, así. Y no solamente así, 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 sino así, así, así. Para mí. Para mí. Lean conmigo en Miqueas capítulo 7, 18 al 20. Dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Concederás la verdad a Jacob y a Abraham, la lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Noten la pregunta, ¿qué Dios hay como tú? Eso es lo que significa el nombre Miqueas. El nombre Miqueas significa ¿quién es como Dios? Y eso es la conclusión del libro del profeta Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú? Nosotros podemos decir lo mismo, haciendo mención. ¿Qué Dios hay como tú? Tú eres el que perdona la maldad. Tú eres el que se complace en la misericordia. Tú eres el que concede la verdad a Jacob y a Abraham la lealtad que juraste. Tú eres el que
pisoteará nuestras iniquidades, que echará nuestros pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Y noten todo la dimensión personal de ese versículo. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad de mí? Que perdona mi maldad, que perdona mis pecados, que me limpia de mi iniquidad. Entonces nosotros podemos dar gracias a Dios. Dios, tú no eres como yo. Tú eres diferente. Yo soy infiel, inconstante. Yo tengo enojo y yo tengo envidia y yo tengo todos los pecados en mi corazón. Y yo peco con mi mente, con mi boca, con mis acciones. Yo peco en lo que no hago. Yo peco en lo que quiero. Yo peco en lo que no quiero. Yo peco en toda manera. Gracias a Dios que tú no eres como yo soy. Si no hago mención de esas cosas, desaparecerá la acción de gracias, ¿verdad? Vamos a regresar a esas palabras en Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú? Es una buena pregunta. Es como el salmista en Salmo 73 que dice, ¿quién tengo en el cielo sino ti? Dios, ¿podemos alabar las perfecciones de Dios? Claro, pero podemos alabar las perfecciones de Dios para nosotros. Para nosotros. Y todo lo que Dios es o todo quien Dios es para nosotros. Dios no nos da una porción de Él mismo. Dios no nos da una porción de sus perfecciones. Dios nos da Él mismo y toda la perfección que tiene, que es toda perfección. Hagan mención en sus oraciones entonces de las perfecciones de Dios. Sigamos a la tercera cosa. Cuando contamos nuestras bendiciones, debemos hacer mención de las bondades de Dios para nosotros y otros, las perfecciones de Dios para nosotros y también el pacto de Dios con nosotros. El pacto de Dios con nosotros. Dios nos ha hecho promesas. Dios nos ha prometido ciertas cosas. Pero Dios nos ha prometido esas cosas en una cierta manera, en la manera de un pacto. Porque un pacto añade certeza a una promesa. Una promesa es yo haré esto. Un pacto es yo haré esto y si no lo hago hay consecuencias para mí. Entonces Dios nos hace promesas en un pacto no porque Dios necesita consecuencias para proteger su fidelidad, sino para que nosotros, siendo humanos, para que nosotros veamos o oigamos de Él sus promesas en la forma más fuerte que conocemos. En nuestra experiencia como hombres, un acuerdo, un tratado es súper fuerte cuando es protegido con condiciones y amenazas y esas cosas. Pues Dios presenta sus promesas a nosotros en esa forma para nosotros, para asegurarnos que mis promesas son firmes, mis promesas son fieles. Entonces, cuando estamos contando nuestras bendiciones, podemos contar las promesas del pacto de Dios con nosotros. Y así podemos regresar a Miqueas 7. Dijo Miqueas en versículo 20, concederás la verdad a Jacob y a Abraham la lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas está confiando, Dios cumplirá sus promesas. Dios será fiel a su palabra. Dios nos ha prometido. Pues desde la perspectiva de Miqueas, él está diciendo, Dios nos ha prometido que de nuestro pueblo
del linaje de Abraham vendrá uno quien bendecirá a las naciones. Nosotros, viviendo en 2019, después de la llegada de aquel descendiente Jesucristo, después de la muerte de Jesucristo, después de la resurrección de Jesucristo, nosotros disfrutamos de las mismas promesas, pero con una claridad superior. Porque nosotros, Jesús, ¿qué nos ha pactado? ¿Qué nos ha prometido en pacto? Pues Jesús nos da el pan y el vino y nos dice, este es mi pacto. ¿Cuál es? Que yo perdonaré sus pecados. Que por medio de mi muerte, por medio de mi cuerpo, por medio de mi sangre, por medio de mi muerte sacrificial, tus pecados te son perdonados en mi sangre. Y en mi resurrección, yo les doy la vida eterna. Nosotros, si compramos algo con una, ¿cómo decirlo? When you get a really good deal. Cuando compras algo a un buen precio, un precio buenísimo. A veces tú dices a otra persona, yo compré esto. Y el precio que conseguí fue esto. Y la persona dice, wow, what a good deal. That's amazing. Wow, no lo creo. Pues nosotros en el pacto que Dios ha hecho con nosotros podemos decir, what a good deal. ¿Qué precio? ¿Cuánto nos cuesta? Nada, es gratis. Pero costó todo para Jesucristo, ¿no? Por eso en la teología se llama el pacto de gracia. Es el nuevo pacto, pero a veces se llama el pacto de gracia, porque para nosotros las bendiciones, las promesas son gratuitas, son gratis. Entonces, si vamos a enumerar nuestras bendiciones haciendo mención de lo que Dios ha hecho para nosotros, podemos contar sus bondades, también sus perfecciones, también sus promesas en pacto para nosotros. Dios nos perdona en la sangre de su Hijo, Jesucristo. Y esas promesas no fallarán, porque el prometedor, Dios, es fiel. Entonces podemos decir con Isaías, todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así como Miqueas esperaba y confiaba en la lealtad que juraste a nuestros padres, así también confiamos en la lealtad que Dios nos juró en Jesucristo desde tiempos antiguos. Sigamos entonces, hermanos, al segundo punto en el bosquejo. Si vamos a seguir el ejemplo de Pablo, debemos contar nuestras bendiciones. Pablo dice, yo hago mención de esas cosas que promueven o provocan mi acción de gracias. Yo doy gracias a Dios porque he hecho mención de ustedes en estas maneras. Y sabemos que debemos contar nuestras bendiciones. Segundo, no descartes tus bendiciones. No descartes tus bendiciones. Cuando vienen todas las cartas cada día, ¿cuántas de ellas guardas y cuántas de ellas descartas? La mayoría es basura, ¿verdad? La mayoría es basura. Y muy pocas cosas son cartas importantes. Entonces descartamos las cosas que no importan o las cosas que no queremos. Hay ciertas cosas que no puedes evitar, pero hay ciertas cosas que sí, descartamos. A mí no es importante. No es importante. No es importante. A veces, hermanos, descartamos las bendiciones de Dios. Quizás no intencionadamente. A veces es que estamos tan enfocados en otras cosas
que no estamos contemplando y contando las bendiciones de Dios. Pero si somos honestos, sabemos que también hay momentos en que descartamos las bendiciones de Dios a propósito, intencionadamente. Lo que quiero decir es, a veces estamos enojados y no queremos ser calmados. A veces estamos deprimidos y no queremos ser levantados de nuestra depresión. A veces somos así. A veces estamos descontentos y no queremos oír que debemos estar contentos. Y así cuando hacemos esto, cuando queremos permanecer en nuestro enojo o nuestro descontentamiento, así estamos descartando, evitando, ignorando las bendiciones de Dios para nosotros, las muchas bendiciones de Dios, las bendiciones no merecidas, inmerecidas de Dios para nosotros. Sí, hay momentos en que hay enojo justo y no es pecado estar enojado justamente. Y hay tiempos de tristeza, de luto, en que no es malo estar triste. Pero ustedes saben lo que estoy diciendo, que hay otros momentos en que estamos enojados o estamos descontentos y en esas emociones no queremos salir. Vamos a vivir en el polvo y no queremos oír otra cosa. Y así revelamos nuestra ingratitud, nuestra falta de acción de gracias, porque estamos descartando las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pero si haces mención regularmente de las bendiciones de Dios para ti, será difícil vivir en el polvo, será difícil mantenerte en esas emociones. En particular, pregúntate esa pregunta: ¿Quiero yo ser menospreciado, azotado, bofeteado, clavado a una cruz, asesinado? ¿Quiero yo sufrir la ira de Dios y morir? Nadie quiere esto. Nadie quiere sufrir lo que Jesús sufrió. Y cuando nosotros reconocemos, yo no quiero sufrir lo que Jesús sufrió, pero yo sé que merezco sufrir lo que Jesús sufrió, así empezamos a ver que Dios me ha sido muy misericordioso, muy bondadoso. ¿Y cómo puedo yo entonces permanecer a propósito, intencionadamente, en esas emociones de enojo y descontentamiento? Otra manera de mantenerte, otra manera de no descartar tus bendiciones es usando el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, Jesús nos instruyó a mencionar cada día: danos, oh Dios, el pan diario. Dios, dame en este día el pan que necesito. Entonces, cada vez que tú comes el pan diario, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Dios, has contestado mi petición. Dios, me has dado mi pan diario. Dios maldijo el proceso de cultivar comida. Dios dijo que por el sudor del frente comerás pan todos los días de tu vida. Entonces, cuando nosotros comemos sin sudor, es una misericordia. Cuando nosotros estamos comiendo y pensamos, In-N-Out, double, y lo que tú hiciste fue simplemente manejar y pagar con plástico, con tarjeta, y luego estás comiendo un double. No es una maldición, es una bendición, es una doble bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué debes hacer? Debes dar gracias a Dios. Disfruta de la hamburguesa, claro, cómelo. Y da gracias a Dios. No descarten sus bendiciones.
Tercero, finalmente. Cuenta tus bendiciones. ¿Qué, pastor? Eres un viejo repitiendo. Los viejos repiten otra vez. Te he contado la historia de... Sí, papá. Cuenta tus bendiciones, pero obviamente en otro sentido. Cuenta no en el sentido de enumerar, sino cuenta en el sentido de anuncia. Anuncia tus bendiciones. Pablo, en sus oraciones privadas, dio gracias a Dios. Y luego anunció a los tesalonicenses, hey, tesalonicenses, yo doy gracias a Dios por todos ustedes. Y luego, ¿qué pasa? Ahora, Pablo está agradecido, animado, y luego los tesalonicenses también son animados y agradecidos, porque él ha contado, él ha anunciado, él ha compartido su acción de gracias con otras personas. Salmo 9, 1 al 2. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hay muchos salmos como esto, que dicen, Jehová, tú has hecho esto para mí y yo voy a contar tus maravillas a mis hermanos o al mundo o a las naciones, etc. Muchos. Has redimido mi vida del hoyo y te voy a alabar, voy a anunciar tus misericordias para mí. Así también, si nosotros estamos contando nuestras bendiciones, si estamos haciendo mención de esas cosas en nuestras oraciones, debemos también compartir con otras nuestra acción de gracias. Y eso es bueno porque así bendecimos otras personas, pero eso es importante porque a veces nosotros necesitamos oírlo de otras personas, porque a veces nosotros no vemos nuestras propias bendiciones, porque nuestra visión es así. Y un amigo, un esposo o otra persona cerca de nosotros puede decirnos, doy gracias a Dios porque en tu vida es así esto. Y tú te das cuenta, sí, claro que sí, porque no pude verlo. Y había circunstancias que nos afectan. Pero la otra persona, compartiendo su gratitud, ha abierto nuestra visión para ver las mismas bendiciones en nuestras vidas. Debemos contar nuestras bendiciones a otros. Y a veces nosotros no podemos ver la bendición que somos para otras personas. Hermano, gracias por esa cosa que me dijiste. O hermana, gracias por esa cosa que hiciste. Y la persona que lo dijo o lo hizo, quizás no sabe que había bendecido a otra persona. Pero la otra persona expresa su gratitud a Dios por ello. Y ahora hay algo nuevo, una nueva bendición. Y hermanos, debemos contar la suprema bendición. Si compramos algo a un buen precio, decimos, no vas a creer el precio de este televisor que compré. No way. ¿En serio? Sí. Pues también podemos decir, no vas a creer. Pues ojalá que creas, pero no vas a creer. Ustedes me entienden. No vas a creer el perdón que he recibido de Dios. La salvación que he obtenido. Es increíble. Créelo. Estoy agradecido. Estoy agradecido que Dios me ha sido a mí, misericordioso, bondadoso, propicio. Como dijo el profeta Miqueas, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad? Mi Dios me ha perdonado. Estoy agradecido.
Gracias, Dios. Y tú también puedes obtener la misma gracia, porque no es una venta. Por 2 horas, esta cosa a este precio, no. Desde Génesis 3:15, desde el anuncio del descendiente de Eva que aplastará la cabeza de Satanás desde aquel momento y hasta hoy, y hasta regrese Jesucristo, es el mismo mensaje, la misma gracia gratis, la misma salvación en Jesucristo por la fe. Como dice la palabra de Dios en Romanos 10, que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Todos. No hay límites de cantidad en esa disponibilidad de la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos compartiendo nuestra gratitud, podemos compartirlo con la confianza que todos los demás que vienen al Señor serán salvos. Entonces, hermanos, debemos ser como Pablo. Él dijo, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Y debemos seguir el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo, quien hizo o hacía mención. Su costumbre era hacer mención de lo que Dios había hecho. Y eso provocaba o promovía acción de gracias y gratitud en su vida. Y nosotros también, si contamos nuestras bendiciones, si no descartamos nuestras bendiciones y si así contamos nuestras bendiciones, vamos a vivir con gratitud, con acción de gracias en los tiempos buenos y los tiempos malos, así difundiendo el gozo y la gratitud, bendiciendo a otros con las bendiciones con las cuales hemos nosotros sido bendecidos, ¿verdad? Dando siempre gracias a la fuente de toda bendición, quien es Dios mismo. Oremos.